Guerra de cuarta generación. Una guerra mediática atroz. Manipulación de las informaciones. Una cruenta política, cruentas estrategias. ¿Qué va a volver la guerra? Contrarrevolucionarias y contrarreformistas a lo largo y ancho de América Latina. ¿Acaso las pandillas, los males sociales? No hay guerra, no hay muertos ahí. La gente se sintió como que su gobierno, elegido por ellos, se lo arrancaron de las manos. Ellos estaban buscando los muertos y realmente los consiguieron. No podemos creer en un futuro estable con un régimen de facto. Hablan de dictadura. Son grupos financiados, pagados. Y a quien ellos quieren tumbar, primero hay que decirle dictador para ilegitimarlo. Fascismo recalcitrante. Los militares solo han traído lágrimas, dolor, sufrimiento. Táctica de represión, táctica de tortura. Las invasiones y todas las injerencias que han tenido gobiernos extranjeros sobre nuestra nación. Es la primera vez en toda nuestra historia que un líder asume su cuota de responsabilidad. En América Latina se ha dado un despertar, un renacimiento. Es una revolución que sin duda cambia totalmente el panorama. La revolución ciudadana hecha por los ciudadanos para los ciudadanos. Esto es definitivamente un cambio de época. Se recuperan principios básicos que habían estado negados. Esa famosa convergencia de intereses entre Estados Unidos y América Latina se ha ido al diablo. Ahora los diablos es la derecha. Y esto ya no tiene vuelta atrás. Nunca más seremos engañados. Un parteaguas de la historia. Ahora que nos estamos aproximando a los llamados 200 aniversarios de la lucha por la independencia de América Latina, siempre tendríamos que recordar que esas luchas por la independencia hunden sus raíces más profundas en la resistencia de nuestros pueblos originarios, en la resistencia de los afrodescendientes. Yo creo que los latinoamericanos y caribeños de hoy nunca podemos olvidar que este continente, los pueblos de este continente, las nacionalidades de este continente, no han dejado de luchar un minuto, ni de resistir un minuto, todas las formas de dominación internas y externas que han pesado sobre el continente. El proceso de la independencia de 1809 fue en contra del colonialismo español. El proceso de independencia ahora es respecto de otra forma de imperialismo, ¿no? Que es el neoliberalismo, que viene pues marcado desde, sabemos dónde, ¿no es cierto? Nosotros somos nación, somos nacionalidad, en una profunda contradicción con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han ocupado siempre la política, desde los años que nuestras naciones nacieron a la independencia, de tratar de convertir a América Latina como parte casi integrante de su riqueza y de sus intereses. Y antes había un vínculo muy directo con Estados Unidos. Cuando estábamos sujetos bajo la tutela de los Estados Unidos, nadie reclamaba nada. Cuando venían tropas norteamericanas a Bolivia, cuando se quería instalar una base militar. Si usted revisa nuestra historia, resulta que en 1855, 56 y hasta 1857 hubo una guerra nacional aquí contra los filibusteros norteamericanos del sur de los Estados Unidos, que intentaron convertirnos en un estado esclavista y un estado más de la Unión Americana. Esa política expansionista tuvo muchas expresiones a lo largo del siglo XIX. Como ustedes saben, México
precisamente fue una de las víctimas de la política norteamericana. Fue una de las víctimas fundamentales del llamado destino manifiesto de los Estados Unidos, de esa pretensión de las clases dominantes norteamericanas de que ellos eran los que tenían la responsabilidad de civilizar, entre comillas, a los pueblos colocados al sur de su frontera. También fuimos víctimas de una segunda invasión norteamericana en el año 1912. Las tropas norteamericanas se quedaron aquí hasta 1925 para regresar 2 años después. Y viene la guerra de Sandino. La política expansionista de los Estados Unidos estuvo íntimamente unida a una cruenta política, a cruentas estrategias contrarrevolucionarias y contrarreformistas a lo largo y ancho de América Latina. De ahí surgieron precisamente las terribles dictaduras de seguridad nacional que asolaron América Latina. En Latinoamérica los golpes de Estado, los militares solo han traído lágrimas, dolor, sufrimiento, son represivos. Durante todo el siglo XX, Estados Unidos dieron un apoyo consistente a todas las fuerzas contrarrevolucionarias y a todas las fuerzas contrarreformistas que se plantearon en América Latina. De norte a sur y de este a oeste. Se fue haciendo un redespliegue de bases militares o facilidades militares norteamericanas en todo el continente. Pero vemos un enorme despliegue militar también en las condiciones de Colombia, en el llamado Plan Colombia. Prácticamente todas las administraciones norteamericanas fueron articulando un apoyo sistemático, económico, político, militar, también ideológico. En resumen, hay una ofensiva militar, hay una ofensiva de la militarización de la política norteamericana hacia el continente, particularmente acentuada durante la administración de George W. Bush, bajo el presupuesto de la guerra preventiva contra el terrorismo de alcance global. A las 5:30 de la mañana, una llamada de teléfono desde Tegucigalpa me dijo: mira, el país está cayendo a pedazos, están capturando al presidente. Ciudadanos, decía el periodista, el anunciador del noticiero, no está pasando nada en Honduras. Hoy es domingo, descansemos. Nosotros tenemos que estar tranquilos en nuestras casas, no pasa nada. El día siguiente del golpe, una de las cadenas radiales, yo lo oí, me decía, aquí no ha pasado nada, no ha habido golpe. Quiero pedirle al pueblo hondureño que hagamos nuestros ruegos para que el partido de hoy lo ganemos los hondureños. Saludos con todo mi aprecio. Indigna lo burdo de toda esta pantomima que se montó en torno a la famosa sucesión presidencial, que aquí en Honduras ni un niño se la cree. Y nosotros dijimos, lo que ha ocurrido en Honduras es un golpe de Estado. Inmediatamente nos llamaron y nos dijeron, ustedes repiten de nuevo que esto es golpe de Estado, y le cerramos la radio. Entre 10:30 de la mañana y 11 de la mañana, un contingente de unos 25 soldados penetraron en nuestra radio y nos dijeron que
o cerrábamos la radio o la iban a destruir. A los 5 minutos teníamos rodeada la cuadra de población y querían entrar a la fuerza. Tuvimos nosotros que intervenir para que no ingresara la población, para evitar una confrontación que iba a tener consecuencias lamentables. Logramos mediar para que la población lograra dejar que los soldados salieran. Porque es tan burdo la manera como lo han hecho, que ha rebasado el mismo cerco mediático y lo hemos visto evidente. Entonces ha generado un rechazo en la población increíble. Bueno, aquí el poder militar básicamente respira por Estados Unidos, por el apoyo militar, y prácticamente donde reside el poder militar en Honduras es en esa base que está enquistada en nuestro territorio, que es Palmerola. Entonces, ellos han sido formados en la Escuela de las Américas, eso no lo podemos perder de vista. Mire, recuerde que todos los militares hondureños de alto rango, los altos oficiales, han estudiado en las Escuelas de las Américas. Y la Escuela de las Américas es famoso por enseñarles tácticas de represión, tácticas de tortura, tácticas para poder someter a los pueblos. Recuerde que Honduras es un eje que comunica las dos Américas, tanto América del Norte como América del Sur. Por lo tanto, es un punto estratégico para controlar lo que viene de América del Sur hacia América del Norte. Lo cierto es de que en términos de los militares, el gran poder se encuentra ahí, sin lugar a dudas. Y cuando nos explicamos entonces nosotros por qué ante todo el repudio internacional, ante las posibles sanciones económicas, este gobierno de facto se empecina en seguir ahí, pues la explicación la tenemos por el apoyo que hay de parte de este poder militar, que en realidad está supeditado ahí, ese es Estados Unidos el que está, y por otra parte el apoyo económico que la oligarquía le está dando. Ese es el sustento de esto, está ahí. Avance ese camión. El asesor de seguridad de Micheletti es un tipo que fue condenado, que estuvo sometido a una corte por violación de los derechos humanos. Miembro del grupo 316, condenado internacionalmente, pero viviendo en Honduras con enorme tranquilidad. Billy Joya es un militar que fue encausado criminalmente por asesinatos de personas. Es enviado a los Estados Unidos, donde es entrenado en lo que se llaman las tácticas de contrainsurgencia. Luego él aparece acá como uno de los miembros más contrastados del famoso batallón 316, que se dedicó directa y llanamente a la eliminación de ciudadanos hondureños solo por el hecho de disentir con el gobierno de ese tiempo. Hermanos, hermanas, por favor, denle espacio para que se vaya a hacer. Su objetivo es eliminar a la gente, no tiene otro. Su objetivo es eliminar, matar, asesinar. Ha de recordar usted que John Dimitri Negroponte en la administración anterior de W. Bush fue el responsable de la seguridad de los Estados Unidos en el planeta entero. Los hondureños temblamos de indignación y cólera al saber que días antes del golpe, prácticamente de incógnito, aquí anduvo John Dimitri Negroponte, cuando John Dimitri Negroponte es prácticamente el gestor de la base esta de Palmerola, y por otra parte fue el gestor de esa guerra de baja intensidad que sufrimos los hondureños en esa época. No podemos creer en un futuro estable con un régimen de facto. Entonces la comunidad internacional tendría la enorme responsabilidad de ser mucho más activa. El golpe de Estado ha despertado al pueblo hondureño y esto es ganancia. Muchos hemos botado la venda de los ojos y hemos visto y ubicado a los enemigos del pueblo. Para que venzamos la violencia con nuestro amor y nuestra paz. Para que el Espíritu de Dios les conduzca, les acompañe hoy y siempre hasta que convirtamos a este país en un país que se comparte por igual por toda su población. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el Dios de la vida! Y esto ya no tiene vuelta atrás. Lo que ha existido es
un proceso irreversible ya de toma de conciencia. Y este país no volverá a ser el mismo después de eso. Y sé de que estamos ante un parteaguas de la historia. En el discurso de los Estados Unidos a lo largo de la historia, la defensa de la llamada sociedad civil nunca había estado presente. Más bien, como ya hemos visto, Estados Unidos apoyaron a todas las dictaduras, a gobiernos militares, a gobiernos civiles represivos, que precisamente lo que hacían era anular la labor de las organizaciones integrantes de la sociedad civil. A partir de la década del 90, ellos empiezan a retomar el concepto del papel de la llamada sociedad civil. ONG. Esta bendita ONG sabemos que son las plataformas de financiamiento en esos sectores supuestamente de la sociedad civil. Y esas ONG sirven, digamos, de filtro para lograr, digamos, la sustentación económica de esos grupos. Es un proceso de reducción del concepto sociedad civil y asumir que sociedad civil son solo las llamadas organizaciones no gubernamentales y dentro de ellas las organizaciones no gubernamentales que empieza a utilizar Estados Unidos y también algunas potencias europeas como instrumento para desarrollar su política hacia el continente en su conjunto. Y evidentemente son financiadas por los americanos y ese fenómeno lo vemos en toda América Latina. Es una manera de filtrar el dinero para generar procesos de desestabilización en nuestros países. La agencia encargada de entregar financiamiento para el desarrollo de Estados Unidos, estoy hablando en este caso de la USAID, dentro de sus líneas de financiamiento ha incorporado el financiamiento de estas organizaciones no gubernamentales. Estamos viendo además cómo organizaciones bipartidistas de los Estados Unidos, como es el mal llamado Fondo para la Promoción de la Democracia, pues también empieza a financiar y a tratar de armar movimientos contrarrevolucionarios y contrarreformistas en América Latina. Eso es muy nítido y ha sido muy nítido en la experiencia cubana, pero también ha sido muy nítido en la experiencia venezolana, ha sido muy nítido y está siendo muy nítido en la experiencia boliviana, donde incluso tenemos ya disponibles las denuncias que ha hecho el presidente Evo Morales de cómo la USAID, que es una agencia oficial norteamericana, impulsando estos movimientos sociales o estas organizaciones no gubernamentales, pretendiendo que sean las que se conviertan en los elementos centrales de desestabilización de los proyectos contrarrevolucionarios que está desarrollando Estados Unidos y las clases dominantes norteamericanas ahora. Miramos cómo viven financiando a ciertas organizaciones que dicen ser representación civil y no son más que personas que se lucran con buenos salarios y querer engañar a través de los medios de comunicación. Lamentablemente los medios no son de los trabajadores, los medios aquí son de grupos de la oligarquía nicaragüense y eso es indiscutible. Cuando nosotros hablamos de financiamiento, estamos hablando de que eso es de forma abierta, descarada. En las páginas web miramos cómo las embajadas destinan fondos a organizaciones que lo que hacen es realizar marchas fantasmas diciendo que el pueblo está en contra del gobierno, incluso instando al presidente que renuncie cuando ha sido electo democráticamente. No es casual que USAID esté financiando, y lo vuelvo a reiterar, muchos proyectos, ¿no?, de la sociedad civil, entre comillas, que estén alimentando programas para la democracia, so pretexto de alimentar temas de democracia, están entregando importantísimos recursos económicos para que puedan mover a toda esa gente. ¿Cómo movilizan? No es la población en sí, son grupos financiados, pagados. Lo que nosotros decimos claramente es que, por ejemplo, este movimiento de la coordinadora civil es más que gente que anda queriendo engañar, sacando jugosos salarios,
y llaman a huelgas, a protestas, cuando ellos nunca han defendido realmente los intereses del pueblo. Y siempre vemos a los mismos políticos, aunque ellos dicen que no es nada político, y esos son los que vemos marchando con estas coordinadoras civiles y con estas ONG. ¿Qué pueden significar? No significan del pueblo, significan y representan a la oligarquía y a los corruptos de Nicaragua. Aquí hay una cantidad de ONG que tienen 10, 15 años, no sé cuánto, de estar haciendo estudios de gobernabilidad, de tolerancia, de transparencia. Han gastado no sé cuántos millones en eso y no terminan de hacerlo. Pero es una manera de mantener esos profesionales cooptados, gente pensante con cierta formación y que habla como que fueran izquierda, pero que no pasan de hacer 50 estudios, 200 propuestas muy bien pagadas. Entonces, ¿qué peligros son esos para el sistema? Hemos visto aquí a un tal John Goycochea que los Estados Unidos lo premió con $500.000. ¿Dónde están esos $500.000? En las pancartas y en todas las movilizaciones que ellos están haciendo, sobre todo la gente y los movimientos estudiantiles que obedecen, digamos, a la derecha. Lo hicieron en Venezuela, ahora lo están haciendo en Bolivia, tratando de fragmentar o tratando de buscar que en 3 regiones al interior de Bolivia se busque la fragmentación, una especie de balcanización de lo que ocurrió antes en Yugoslavia, tratando, como no pueden contra todo, entonces su táctica es dividir para reinar. Y en esa estrategia los comités cívicos han engranado muy bien. Y efectivamente también crean un montón de organismos, ¿verdad? Las marchas blancas esas son iguales en todas partes. Es decir, el crear una situación de ingobernabilidad, de ilegitimidad, para buscar cómo tumbar los gobiernos que no sirven a sus intereses. Quien se moviliza a las marchas blancas son, por una parte, quienes escuchan esta noticia tergiversada, pero por otra parte, los dueños de los medios, que a su vez les dan el día libre y les pagan extra a sus empleadas y empleados para que participen en las marchas blancas, les donan, les regalan la vestimenta blanca y además les advierten que si no participan, traicionan a la patria y perderán su trabajo. Tampoco somos ingenuos, ¿no? Podríamos pensar más bien que se trata de que Estados Unidos, en la perspectiva de cuidar sus intereses como país, la influencia que ejerce en determinadas zonas del planeta, ha desarrollado una estrategia sabiendo a qué operadores puede utilizar para llevar adelante todo esto. Entonces envía al embajador Philip Goldberg, que antes estuvo en la zona de los Balcanes, obviamente. En Croacia, por ejemplo, lo que ha pasado, ha habido un desmembramiento protagonizado por quien en este momento es embajador en Bolivia, Philip Goldberg. En Bolivia está sucediendo lo mismo que pasó en Croacia, entonces no es casualidad. Y en realidad se trata de algo muy peligroso para toda la región, pero incluso peligroso para los propios intereses de Estados Unidos, porque la imagen de Estados Unidos está quedando muy afectada en esta zona del planeta. La receta y el modelo de la derecha es el mismo, no ha cambiado. Y además de eso, con un ingrediente novedoso, el terrible poder mediático. ¿Cómo decirte que los medios tenían su cuota de parlamentarios dentro del Congreso Nacional? Es decir, negociaban con los partidos políticos y a eso te da una idea de la aberración y de la fuerza y del poder que tenían. Inicialmente, las grandes televisoras nacen con capital nacional y capital foráneo. Entonces, Radio Caracas Televisión nace con capital de ABC norteamericana, mientras que Venevisión nace con capital de CBS. Cisnero, uno de los poderes más grandes, es Grupo Rockefeller. Fels, el Grupo ABC, el Grupo Disney.
Globovisión, que es la casa pequeñita, la matriz pequeñita, es CNN. O sea, ya con eso ya lo tenemos todo. Todos los demás son pequeñas subsidiarias. Y se acabó. Guerra de cuarta generación, es decir, coordinado por los dueños de los medios privados de comunicación y generando matrices de opinión negativas. Estos medios de comunicación pasan a ser prácticamente los voceros, los operadores políticos de la oposición. Por eso tú oirás que no son medios de comunicación, sobre todo Globovisión y Radio Caracas, sino son partidos políticos prácticamente, voceros, y son los que de alguna manera u otra generan y mantienen a la oposición con toda la manipulación que eso implica. La televisión se hace muy poderosa y los medios en general comienzan a hacerse muy fuertes. Y los medios asumen la vocería de partido político. Entonces lo que ustedes están viendo son unos medios beligerantes, agresivos, porque ellos son los partidos políticos. Ellos son los que suben y bajan gente. Entonces ya ellos se quitaron la máscara, ya dejaron de ser los medios comerciales para nada más para ganar dinero y pasaron a ser instrumentos políticos, claramente políticos. Te repito, la guerra de cuarta generación que se llama. Es ahí donde se está librando, a mi juicio, todos los criterios de opinión, orientaciones ideológicas, manipulación de las informaciones y las estrategias para crear las condiciones en un momento dado de desestabilizar nuestros países. Los casos más emblemáticos fueron durante el golpe de Estado del 2002, así como el paro petrolero del 2002 y 2003, en cuanto a lo que se vio fue una guerra mediática atroz. Eso fue propaganda de guerra sin piedad y sin cuartel. No tienes ni idea de lo que es pasar prácticamente semanas completas en todo el día con propaganda dirigida, 4 televisoras privadas día y noche con mensajes sin cuartel y sin piedad. En el 2002, cuando tumban a Chávez, los partidos de derecha, la oligarquía nacional, una intervención directa de los Estados Unidos por intermedio de su embajada. Ellos estaban buscando los muertos y realmente los consiguieron para acusar al presidente Chávez de que supuestamente era el tirano, el dictador. Pero realmente ellos estaban con una dictadura de oligarquía que nos tenían a nosotros sometidos durante 40 años y saqueando el país, porque nosotros lo que hemos tenido es un saqueo del país, de nuestros recursos, de nuestro petróleo. Los policías se sentían que ya habían sacado todos los reporteros. Vi que sacaron reporteros internacionales de AP, de Reuters. Ellos limpiaron, hicieron como una limpieza de la zona. Después, cuando estaban así como ya confiados de que tenían la zona limpia, empezaron a sacar sus ametralladoras UCI, armas de guerra, pues que era notorio las armas de guerra. Y entonces fue cuando yo también armé mi cámara con un lente 200 y desde el ras del piso también hago mi fotografía donde yo demuestro que están policías uniformados y están disparando en contra del pueblo. Porque había cerca del palacio, todo el palacio estaba rodeado de gente apoyando al presidente Chávez y custodiando el palacio. La gente se sintió como que su gobierno, elegido por ellos, se lo arrancaron de las manos, y eso trajo como consecuencia que la gente bajó desde la periferia de Caracas, que es donde está el apoyo popular del gobierno, el apoyo popular de Chávez, hacia el centro y se reconquistó el poder. A partir del momento en que desaparece el socialismo realmente existente en Europa y se produce un auge de las derechas a nivel mundial, un auge de la ideología neoliberal, se crearon 3 o 4 imágenes
sobre lo que estaba pasando en América Latina. La adopción por toda una serie de países del canon neoliberal en materia económica. ¿Qué quiere decir esto? Privatizaciones, la mano libre del mercado trabajando sin ninguna intervención gubernamental. Expandir lo que ellos mal llaman el libre comercio. Expandir sus conceptos de seguridad, sus propios conceptos de seguridad de los Estados Unidos, que no son necesariamente los conceptos de seguridad que tenemos que desarrollar en América Latina y el Caribe. La idea de que entre Estados Unidos y América Latina se había producido una convergencia, un liderazgo de personas educadas en universidades norteamericanas, en Harvard, Yale, Columbia, etcétera. Y expandir además su visión ideológica, partiendo de una forma u otra de ese presupuesto que hizo famoso Fukuyama del fin de la historia, de que ya la historia terminó, de que el capitalismo triunfó en todas partes y que los pueblos latinoamericanos y caribeños no tenemos otra opción que aceptar la dominación imperialista, que aceptar las democracias de libre mercado, que aceptar la desigualdad, que aceptar las injusticias. ¿Qué ha pasado 10 años después? 10 años después todo ha cambiado, el neoliberalismo ha fracasado. En segundo lugar, yo diría que esa famosa convergencia de intereses entre Estados Unidos y América Latina se ha ido al diablo, pero sobre todo tenemos líderes nuevos. Y lo interesante, lo que a mí me gusta subrayar siempre de esto, es que son líderes que vienen de cualquier ámbito. Tenemos líderes que vienen del mundo militar, militares nacionalistas y socialistas como Chávez. Tenemos gente que viene del mundo académico, como Correa, presidente de Ecuador. Tenemos gente que viene de los movimientos sociales indígenas, como Evo Morales. Tenemos gente que viene del movimiento obrero, como Lula en Brasil, siempre aceptando que hay diferencias. Lo que pasa es que en este momento en América Latina se ha dado un despertar, un renacimiento político, social muy interesante, por el cual están surgiendo expresiones políticas y gobiernos de corte social, popular, con características propias, como el caso de Venezuela, con sus peculiaridades, Ecuador, Paraguay, recientemente con Lugo, y también el caso boliviano, con Evo Morales. Un antiguo dirigente cocalero, de origen indígena, Evo Morales, que es elegido con el 54% de la votación, o sea, nadie puede poner en duda la legitimidad electoral de Evo Morales, o sea, fue elegido por la mayoría del país. Bolivia es viable, Bolivia tiene mucho futuro, Bolivia tiene mucha esperanza. El Evo para nosotros, nuestro hermano de sangre, es un aymara nacido en las entrañas del pueblo. El comandante Ortega fue quien asumió la carga de los errores del pasado y de ellos se ha aprendido para no volverlos a cometer. Si lo quieren decir que es un caudillo, pues yo no lo considero. La Juventud Sandinista reconoce el liderazgo que tiene y la gestión que ha hecho. Y vamos a seguirlo reconociendo mientras mantenga su posición consecuente. Hablan de dictadura. Allende le dijeron dictador. A Chávez, que tiene 12 ejercicios electorales, le dicen dictador. Y a quien ellos quieren tumbar, primero hay que decirle dictador para ilegitimarlo, igual es aquí. Es la primera vez en toda nuestra historia que un líder asume su cuota de responsabilidad. Nunca había sucedido, jamás. No creo, y uno revisa la historia de América Latina, que haya un momento tan interesante como este. Son 13 gobiernos, no es una cosa sencilla. Antes los diablos eran los que estaban fuera del contexto de las dictaduras o de la derecha. Ahora los diablos es la derecha. Cuando uno busca el mapa de América Latina, solo quedan un par de diablos ahí, Colombia y algunos otros diablos más, que son los que son derecha y subordinados al imperio norteamericano.
justamente en este momento estamos iniciando las celebraciones del bicentenario de la independencia que se inició en Quito el 10 de agosto de 1809. Entonces son momentos realmente de, cuando uno analiza así la historia, ¿no? En 1809 se da, en el caso del Ecuador, la independencia, con el primer grito de la independencia. A principios del siglo pasado llega la Revolución Liberal, que también es una revolución transformadora. Y luego de 100 años se plantea la Revolución Ciudadana. Es una revolución que sin duda cambia totalmente el panorama, digamos, al que nos veníamos estando acostumbrados, ¿no? La revolución ciudadana hecha por los ciudadanos para los ciudadanos, eso ciertamente aglutinó a la gente. El 88% de la gente votó por la constituyente. Realmente es una constitución que profundiza la democracia, es una constitución que profundiza la participación, es una constitución que por primera vez ve a la naturaleza, digamos, como sujeto de derechos. Efectivamente, Rafael Correa es un académico, aparece como un líder social, destacándose y despuntando como alguien, como un crítico muy feroz del modelo neoliberal. Un hombre con un discurso nuevo, muy audaz, por otra parte, hablando de cambiar el país. Y esa audacia me parece a mí que motivó a que la gente se prendara de él y votó por él. Y votó masivamente por él. Barrió. Digamos, no es solamente una época de cambio, no es solamente que es un momento en que se están generando cambios. Esto es definitivamente un cambio de época en relación a los últimos, digamos que 100 años de la vida democrática del Ecuador. El ascenso de Rafael Correa al poder es el resultado de esos, digamos, 2 o 3 procesos de ascenso, de puesta en práctica del modelo neoliberal, de falta de resultados de ese modelo neoliberal, de aumento de la pobreza, de aumento del descontento social, de desinstitucionalización del Estado y, creo yo, de una apuesta por un giro hacia lo que se da a llamar el gobierno de la Revolución Ciudadana, un giro hacia la centroizquierda, un giro hacia una reforma profunda y estructural de lo que son las bases del Estado, de lo que son los acuerdos básicos y consensos elementales para la convivencia ciudadana y de puesta en práctica, de puesta en marcha de un nuevo modelo que, a falta de nombre, algunos han dado a llamar el modelo post-neoliberal. Correa nos va a ofrecer los canales ideológicos, discursivos y organizacionales que nos permitan un cambio, que nos aseguren un cambio. Si algo habría que apoyar a Correa es primerito eso, el sacar al ejército norteamericano del país. Nosotros no necesitamos ese tipo de huéspedes, ¿no? Entonces yo creo que allí sí ese nacionalismo es importante. La decisión de que se vaya a la base de Manta sin duda es una decisión de soberanía, ¿no? Hay como el anhelo de que ya se vayan porque desde ahí además estaban haciendo juego a un plan Colombia, ¿no? A un plan de guerra, ¿no? Este plan de guerra que tienen los norteamericanos de instalarse en todas partes y a través de la guerra tratar de solucionar los problemas, ¿no? Decir Ecuador, este país no es de los norteamericanos, este país es soberano. Todos nosotros supimos desde el comienzo que fue un acuerdo ilegítimo, no aprobó nunca el Congreso, que fue abusivo, se tomaron Manta y no han dado absolutamente un centavo para el país, con ínfulas de eternizarse como en otras partes aquí. No queremos más intromisión, queremos un país soberano, un país autónomo que pueda tomar las decisiones independientemente, ¿no? Creo que es un gran paso, lastimosamente no se pudo ir antes, tenía un contrato firmado hasta el 2009. El tema de la base militar de Manta es el otro elemento a través del cual logramos entender la puesta en marcha de este principio de soberanía en la política ecuatoriana. Creo que la nueva Constitución, entre otras de las cosas, lo que plantea es un país que no sea sede ni dé espacio a bases militares extranjeras. Creo que ese es un principio básico de la convivencia pacífica a nivel internacional, del derecho internacional que está refrendado en la nueva Constitución. El tono del presidente Correa ha sido un tono muy crítico con respecto a la política norteamericana.
Ha dicho que el Ecuador ha recuperado su soberanía como Estado y que toma decisiones soberanas desde ese punto de vista. Creo que evidentemente está en la línea de lo que el gobierno del Ecuador concibe como soberanía y que además se alinea hoy con lo establecido en la propuesta de nueva constitución, que claramente determina que el Ecuador es un país de paz, donde no se instalarán bases o no se permitirán bases militares extranjeras ni la presencia de fuerzas militares extranjeras en su territorio, ¿no? Así que todo tiene coherencia, no son acciones aisladas. Hace un rato yo decía que cada vez que en América Latina se presenta un nuevo momento de auge de las luchas populares, democráticas, revolucionarias, que cada vez que en América Latina se presenta de alguna forma un auge de las resistencias, tanto a las dominaciones internas como externas, reaparece la utopía de la unidad latinoamericana. Entonces no es solamente coincidencia. Yo creo que eso está marcado y son los procesos de la historia, así que en ese sentido creo que es un momento muy importante para América Latina. Evidentemente procesos similares, no exactamente iguales, porque cada país, cada nación tiene su propio camino, ¿no es cierto? Pero sí de enormes coincidencias de los líderes de estos procesos de cambio que buscan fundamentalmente el bienestar de su pueblo y en el marco de procesos democráticos. Todo pueblo puede luchar por tener democracia y buscar cómo sea un país libre, con un desarrollo integral, que la riqueza se distribuya, que cuidemos nuestros recursos naturales. Realmente este es un momento de independencia, además de un rescate, yo creo que todos los países estamos en este proceso, de la identidad nacional, del concepto de patria, sin hablar de patrioterismo, ¿no es cierto? De los conceptos de soberanía no solamente territorial, sino de soberanía entendida como la capacidad del pueblo de tomar sus propias decisiones. En ese sentido, pues es definitivamente una independencia respecto de modelos que nos impusieron. Lo ideal es que toda Latinoamérica estuviésemos unidos, porque la unidad da fuerza. Pero el discurso en el concepto de la integración y de la unidad latinoamericana y de nuestros libertadores, ¿no? Bolívar, por ejemplo, no es simplemente un discurso por ganar adeptos, sino que es realmente una conciencia. Creemos que unidos realmente podemos hacer frente inclusive a los embates de los imperios que todavía nos persiguen. Sepamos discernir y decir, sí tenemos razón porque buscamos el bien, no meterle el mono, como decimos nosotros popularmente, que va a volver la guerra. Si la guerra, acaso las pandillas, los males sociales, no es guerra, no hay muertos ahí. El verse morir un niño de hambre, el que no vaya a la escuela, esa no es guerra. También se muere de ignorancia. El pensamiento y los ideales de Sandino se mantienen en nuestra sociedad, en los nicaragüenses, y esperamos no se repita, pero si acaso quisieran repetir las invasiones y todas las injerencias que han tenido gobiernos extranjeros sobre nuestra nación, los jóvenes estamos dispuestos a defenderla y siempre vamos a estar dispuestos a defender nuestra soberanía, eso es indiscutible. Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos un camino pacífico para buscar la paz profunda, la justicia verdadera. Estados Unidos está viviendo procesos muy interesantes también de modificaciones a nivel interno. No nos olvidemos que Estados Unidos enfrenta también otro escenario global donde la Unión Europea y donde los países asiáticos, donde ahora China también, están planteando nuevos desafíos a la política norteamericana.
está enfrentando sus propios errores también. Creo que su intervención en el Medio Oriente implica la necesidad de rever su geopolítica exterior. Llamada unipolaridad y el llamado dominio único de los Estados Unidos fue un espejismo de los propios sectores neoconservadores que han llevado a ese país, a pesar de todas las fuerzas que conservan, a una de las crisis más profundas que haya vivido Estados Unidos a lo largo de esa historia. Y a uno de los momentos donde el prestigio de Estados Unidos en el mundo está en sus niveles más bajos. Aquel imperialismo y las clases dominantes apostaron a algo que perdieron, de que las izquierdas no podían ganar en la batalla y en la arena electoral. Que ellos, con todos esos medios de prensa y con toda esa dominación ideológica, eran capaces de derrotarnos y han perdido. Eso demuestra de que si nosotros sabemos trabajar política, ideológicamente, también ahora los vamos a derrotar. Porque uno hace una lectura muy sencilla como ciudadano de lo que estaba aconteciendo cuando los partidos tradicionales gobernaban, cuando había tanta miseria, tanta hambre, tanta corrupción en el país y además mentira a la gente. Ahora se contrapone con políticas que van a romper las desigualdades. Ese es el gran, yo creo, el gran paso que se ha dado en este proceso. Por ejemplo, este año, hasta diciembre, los bolivianos podríamos concretar uno de los anhelos más grandes que a nivel latinoamericano y mundial es de alto impacto, que ya no hayan analfabetos en el país. Todos tenemos derecho a aprender, leer, escribir y estudiar. Si Bolivia hasta fines de este año vamos a declarar territorio libre del analfabetismo después de Cuba, Venezuela, los bolivianos, nuestros jóvenes, saldrán a ayudar a otros países hermanos que necesitan nuestra participación. Una herramienta de liberación, el aprender, leer, escribir. Nunca más seremos engañados como antes. La resistencia es posible. Podemos seguir luchando por una utopía de transformación social, de transformación política, de transformación económica y cultural. Cada vez que en América Latina se comienza procesos de cambios, de transformaciones, sean reformadoras o sean revolucionarias, nuevamente reviven como el ave fénix las utopías de Hidalgo, de Morelos, de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de todos los luchadores por la independencia. Y esas utopías era la utopía de la unidad. No queremos guerra, no queremos más guerra, más desestabilizaciones. Lo único que nosotros le exigimos al próximo gobierno de los Estados Unidos es que respete la soberanía de los pueblos de América Latina, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica. Nosotros somos libres, no somos lacayos de nadie.
Thank you.